si está grabando o no está grabando. Esta vez sí ya de la grabación. ¿Y más o estamos nosotros nomás? Sí, no, empecemos y esta vez sí puedo grabar, esta vez sí estoy, es que la vez pasada fue terrible, pero esta vez sí acá preparé todo con antelación. Voy a poner mi cámara y bueno, para hoy Ángeles, voy a compartir lo que preparé. Resulta que hace ya un tiempo estoy en un proceso de escritura de una historia. Entonces, claro, yo ya había trabajado y yo creo que siempre lo hacemos, el hecho de dejar el texto reposar, de intervenirlo después, de corregir, aunque eso también tiene mucho de largo y de ancho, ¿no? Hay personas, he escuchado escritoras que dicen que no hay que mutilar el texto, que hasta qué punto hay una mutilación ahí en pro de qué, en pro de la academia, en pro de la limpieza del texto, pero sacrificando elementos que tal vez en el momento surgieron de acuerdo al trabajo, a la espontaneidad, al esfuerzo, a la, no sé, a la pasión del momento con el que se entregó ese texto a la escritura y luego se empieza un proceso de mutilación en pro de que, en pro de un concepto estético para pocos que reduce y que deja de lado todo el impulso creador del momento. O sea, no, eso parece que es debatible todavía, pero pues yo en mi ejercicio de tratar de escribir una historia, em, entré en un proceso de clínica de escritura, ¿no? Y ese concepto me llamó mucho la atención porque no es solamente revisar la ortotipografía o la ortografía, ¿no? De un texto, sino que el concepto de clínica de escritura implica otros elementos, ¿no? Revisar capa por capa un texto. ¿Y quién iba a pensar que un texto es un tejido hecho de capas, capas y capas y capas? Que quizá el tiempo y un esfuerzo sostenido en torno al mismo texto, a lo que uno busca, a desentrañar realmente lo que el texto significa para uno, tal vez en primer momento, va arrojando, ¿no? No sé tú qué opinas sobre el proceso que tú llevas en torno a la intervención de textos, en principio pues escritos por ti, pero luego los que tú trabajas después. ¿Cuánto tiempo tú te demoras corrigiéndolos? Si haces como en varias sesiones. Quizá haya textos que se dejen reposar años o meses y tal vez meses después ni se vuelvan a tocar, sino sigan ahí en el congelador, a ver si algún día se pueden intervenir. No sé qué opinas. Es ambiguo, porque, por ejemplo, primero que un escritor, digamos, le puede comentar a otro o puede decir que los textos habría que, es conveniente esto, es conveniente lo otro, pero conveniente para él, digamos, o sea, puede que a otra persona eso que está aconsejando le sirva, como puede que a otros no. Yo, hay gente, como por ejemplo, yo me acuerdo que contó en una cena que tuvimos en el museo Marta Svilon, que ya falleció, ella dijo que escribía y que luego le empezaba a sacar todo y dejaba el carozo. O sea que quizá decía de un poema que tenía 20 estrofas, ¿cómo se dice? Ahí no me sale, ahora estoy hablando, 20 versos, perdón, capaz que quedaba en 5, porque le quitó todo. Y yo digo, bueno, o sea, está bien, es su modo, pero yo no, a mí eso no me gusta. O sea, si bien soy bastante simplista y lo que yo escribo
como poemas, son cortitos y me gusta que sean contundentes y que sea como un palo en la cabeza de alguien, si le quiero meter un palo, porque yo cosas así de amor no escribo. Entonces, no necesito escribir yo en lo personal 20 o 30 versos para meterle un palo en la cabeza a alguien o para demostrar dolor o algo desagradable, pero porque me gusta mucho con imágenes, en vez de tanta palabra, utilizo imágenes, pero pero no le estuve quitando nada, o sea, no le estuve quitando esto, quitando lo otro, quitando aquello para que queden 5 o 4 versos. O sea, por eso depende, a algún escritor sí le sirve eso y está bueno y para otros no. O sea, no. Siempre todos los consejos que pueda dar para mí un escritor eh, tienen mucho de personal porque le sirven a uno y quizá a otro no le sirve. Para mí no hay Sí, una, por más talleres que haya, por más que uno vaya a la, no sé, a la universidad o lo que sea, todo, uno tiene que escuchar todo porque uno se nutre, pero no quiere decir que todo eso le vaya a servir, porque si no, o sea, uno primeramente tiene que dejar sacar lo que tiene adentro, lo personal, porque si no su texto va a tener mucho de afuera, mucho de otro, mucho de otra cosa. Y creo que los que han triunfado, entre comillas, por así decirlo, me parece que son los que se alejaron de toda esa, de ese modelo, digamos, ese molde, y que se encasillaron todos escribiendo todo lo mismo. Yo hoy leo en Facebook yo no publico nada de lo que escribo en Facebook, pero leo lo que publican otros y yo digo, pero escriben todos iguales, ¿qué pasa? O sea, es como un contagio, o sea, un COVID poético ahí, ¿no? Se contagiaron todos. Y entonces digo, no, aunque lo que yo escriba no sirva para nada, no llegue a nada, no le interesa a nadie, yo voy a seguir escribiendo como me nace, que prefiero, en vez de un montón de palabrerío, resumirlo en imágenes que sean gráficas, contundentes, con vuelos poéticos. Pero es lo mío, qué sé yo, o sea, no, creo que sería, si yo fuera qué sé yo, un taller así donde te enseñan cómo, no sé cómo explicarlo, no sé. Prefiero no ser nada dentro de la escritura, pero serle fiel a mi corazón, no sé cómo explicarlo. Sí, estoy de acuerdo con los elementos que tú planteas. Yo creo que desde nuestros encuentros, no solamente este año, sino que siempre ha salido como esas ideas y se refuerzan siempre. En primer lugar, esa nota personal, esa voz que hay que seguir buscando desde las entrañas, desde más allá de lo profundo del vientre, ¿no? Más allá del ombligo. Y en segundo lugar, hacer caso pues a su interioridad, pero también eso que tú dices de este proceso de intervención de textos y de escritura en general y tal vez de lectura es algo muy personal y también estoy de acuerdo, no sé Fernando y Diana, quienes les doy la bienvenida y agradezco que se hayan unido a nuestro espacio de hoy. Y, y realmente lo que le sirve a uno de pronto al otro no le sirve, ¿no? Por muchas razones, incluso al leer, ¿no? Hablando de las prácticas lectoescritoras. Hay personas que antes de acostarse leen, pero otras hacen eso y se quedan y les da sueño y no pueden avanzar, otras se levantan en la mañana, otras no pueden sino en el Transmilenio, de pronto en los dispositivos, o de pronto no hay tiempo de nada, sino de audios, audiolibros. Y respecto, y se relaciona con lo que hablábamos hace 8 días y tú comentabas en torno a la lectura, ¿no? Los diferentes modos de leer, que no solamente son los libros, la única fuente, la única vertiente, ¿no? Yo cito nuevamente a Murakami porque es uno de los autores, aunque no lo volví a leer, pero referencio muchísimo, incluso en mis encuentros, de qué hablo cuando hablo de escribir.
sobre todo esos capítulos en los que habla de él cómo escribe, cómo corrige, que es como algo compulsivo, ¿no? Él escribe, 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 escribe y casi que sin un plan fijo, sin una arquitectura, sí, como sin un plano anterior a su texto, sin un guión, que es lo que sugieren muchos, la maqueta, ¿no? Escribir la biografía de los personajes, reseñar las escenas antes de escribirlas, ser minucioso, como una guía. Y Murakami es lo opuesto a eso y escribe, escribe, después de meses de escritura, de que le salen 800 páginas, entonces empieza a cortar, empieza a cortar, empieza a cortar, como buscando la historia. Y eso es un proceso que yo lo he intentado, pero es súper, súper difícil, o sea, muy, muy, muy complejo, muy difícil, ¿no? Por eso, pues me remito al ejercicio en el que estoy hace un tiempo y estoy en esa clínica de la escritura con ese escritor. Y entonces él plantea que no solamente es ortografía o personajes, sino que son capas y capas y capas. Y se remite, por ejemplo, en ese método, en esa manera de intervenir el texto, se remite a revisar como los resortes, como el andamiaje, las varillas, no sé, la estructura que mantiene de pie el texto, ¿no? Y empieza desde ahí, desde esa capa, desde ese pilar. Y es un ejercicio, yo hasta ahora estoy en la segunda sesión, imagínense. Y son 4 sesiones y llevo 2 años. Y no he pasado la tercera sesión, o sea, estoy ahí dándole, dándole, dándole por unas tareas que me pusieron. Entonces, pues me parece interesante eso porque la academia no lo considera así. Y tal vez el ejercicio escolar y pedagógico en el colegio y en la escuela tampoco. Se consideran textos acabados que tienen que responder a una nota, a una rúbrica, de 1 a 5, a una letra, a un promedio, a un porcentaje. Y eso mata definitivamente muchas cosas, me parece a mí. No sé qué opinan los demás compañeros. Les dejo la palabra. Bienvenidos. Sí, muy interesante. ¿Me oyen bien? Sí, Bueno, miren, yo considero que lo fantástico de escribir es que uno puede encontrarse uno mismo en la escritura. Si uno escribe para los demás, pienso que eso es otro oficio, eso es otro negocio. Eso es como cuando uno está en la universidad y le dicen haga un ensayo, haga un trabajo, perfecto. O de pronto otra carrera, periodista, no sé. Pero de resto, la escritura es, para mí, es un ejercicio íntimo. Lo que sucede es que después de que uno hace ese ejercicio, lo comparte. Y para mí es un misterio todavía por qué uno escribe, por qué uno publica. O sea, yo tengo muy claro por qué escribo. El misterio que tengo, que no he podido encontrar una respuesta, ¿por qué publica uno? Porque quiere fama, porque quiere nombre, porque uno no cree en lo que escribe, porque quiere que le digan bonito, porque quiere que le suban el ego. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, no, es que yo creo que lo que escribo eh, le puede servir a otro, pero yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que detrás de eso hay un ego. Entonces, todavía no sé por qué publica, porque quiere verse, no sé, firmando autógrafos, reconocido en un sitio leyendo que lo aplauda. Yo siempre estoy convencido, cuando yo leo un poema, un escrito, incluso ya estoy mecanizado, miro quién lo escribió, casi que tengo automático el chip.
antes de leerlo. Si es conocido, lo leo, o sea, lo leo con otra mirada. Es decir, es como una aprobación anterior. Si no es conocido, quién sabe si sea bueno o malo, pero puede ser malo. Pero si es un Bueno, yo, conocido, perdóname, ya te doy la palabra. Si es un autor conocido y el texto es malo, no, es malo. O sea, Murakami, ¿cómo va a escribir libros malos? Ese libro que menciona Alexander, para mí malísimo, pero para él le encantó. Claro, Murakami tiene unos libros buenísimos, pero con ese borró todo lo que había hecho, para mí. Pero como es Murakami, por favor, Murakami, ¿cómo va a escribir algo malísimo? Ahora sí te doy la palabra. bueno, yo conozco una escritora de una provincia de acá de Argentina que era mi amiga, digamos, nos tratábamos hasta que ella me prohibió que yo escribiera sobre un tema. Me dijo que ella era la escritora sobre tal temática y que no se me ocurriera a mí tocar ese tema porque le estaba invadiendo su temática. Yo me quedé pasmada porque digo que o sea, digo, estoy ante un ser, está loca, o sea, ¿qué mierda le pasa? Y bueno, entonces ahí yo la bloqueé, dije, no, no, yo con una persona así no quiero compartir mi vida, ¿no? Aunque sea en la parte literaria. Y ella, antes de eso me contaba que ella escribía para ganar el premio Nobel, que su objetivo era ganar el Nobel de literatura. Y bueno, yo le decía, y bueno, si es tu sueño, dale para adelante, o sea, pero para ganar el premio Nobel necesitas, no es solamente, obvio que tenés que Único. escribir bien y todo Está bien eso, lo que pero voy hay a... todo. El único escritor que ha nacido sin saberlo, nació, no porque él quería, sino ya nació para hacer el premio Nobel, fue Yukio Mishima y no se lo dieron porque habían entregado el premio Nobel a 2, 3 años a Kenzo Uroe. El resto es una estupidez. Perdóneme la palabra. Bueno, no, está perfecto, perfecto. Yo también dije cosas feas. Pero a lo que voy es que el ego que tienen algunos escritores es como si se estuvieran inyectando todos los días una dosis de cianuro, porque son gente resentida que se envenenan a sí mismos y al final, por ser tan desesperados por todo eso que vos comentaste, Fernando, desesperados por todos esos logros que quieren obtener, se terminan no siendo nada, no llegando. Y son seres que después, cuando hablan, perjudican a otros escritores que por ahí son buenos. De hecho, les da bronca que encontrar un escritor bueno o leer algo de alguien bueno y lo critican negativamente. Yo lo he visto eso cuando ganó esta señora hace 2 años atrás o 3, no me acuerdo, 4, el premio Nobel de Literatura, que eran con unos trabajos de poesía simplista, lindos, o sea, estaban buenos, bien, para mí estaban bien construidos. Y no, le salieron, pero la apuñalaron, así en escrito en el Face y en todo eso, pero unos textos horrorosos en contra de su obra y de ella y no sé qué sé cuánto. Y yo, qué horror, pero qué horror, chicos. Yo decía, el resentimiento que tiene este tipo por no haber llegado a nada, o sea, lo están matando, se está matando a sí mismo. Y bueno, esta señora a la que me refiero, lo mismo. O sea, ella dice, yo lucho por ganar el premio Nobel y acá nadie me va a venir a poner una piedra en el camino. Y yo digo, pero ¿quién le quiere poner una piedra en el camino, por Dios? O sea, terrible. Y como yo cuando pinto sobre una temática que es la mitología guaraní, ella me prohibió que yo escriba sobre esa temática y hice todo screenshot de todo lo que me mandaba, pues digo, esto no está pasando, decía yo, es irreal. Hice un screenshot de todo lo que me mandaba y me prohibió así directamente, a vos te conocí pintando y te quiero ver morir pintando sobre la mitología guaraní. Vos no vas a escribir ni un solo texto de la mitología porque ese tema es mío. Así. Y yo dije, wow, wow. O sea, no. O sea, desde el momento que una persona se pierde, porque para mí eso es estar perdido mentalmente, perdió el eje, no sé, el horizonte, no sé.
Y debe haber tantos así que por ahí no nos enteramos. A mí porque me tocó en lo personal, porque si no ni me hubiera enterado. Pero es así, Fernando, como decís vos, o sea, escriben para el, ay, viste que te aplaudo, qué sé yo, y andás a ver, es una porquería lo que están haciendo. Y a lo mejor hay gente que escribe re bien y ni los conocemos, o mejor que ese que ganó ese premio. Sí, yo estoy de acuerdo. Esto también se ve esa guerra de egos Alexander, y el jet ya, set. pues, pero me entró una llamada, pero regáleme un minutito para que no se me pierda el comentario. Qué pena. Es que quería hablar hay un escritor en Facebook que tú lo debes conocer que se llama Seuxis Vargas. Sí, yo sé quién es y lo he saludado por ahí. Yo lo vi en algún recital en el que me invitaron también y por ahí, sí. Tiene un ego y una cosa que raya ya entonces él se escribe él mismo su biografía y dice que ha escrito 40 libros y se compara con Bolaños y que ha leído, y el tipo es muy leído, eso es reconocible, pero es increíble cómo una persona para mí tan leída, primero no escribe, no es tan muy buen escritor, y segundo con ese ego que escribe, que uno dice, pero este tipo, ¿qué le pasa? Entonces, yo quería saber si tú tienes la misma percepción de él o es que yo estoy ahí despistado. Pues yo le perdí la pista a Seuxis, pero tampoco es que lo haya leído, o sea, no puedo dar ahorita como un concepto en torno a su estilo, su escritura, su apuesta. Por ahí sí nos hemos pillado en algún par de recitales, pero le perdí la pista, ¿no? Ni más, y sé que tenía una editorial y sé que recibió comentarios durísimos de todo lado por una serie de ensayos que sacó sobre la literatura colombiana, una clasificación de las generaciones de la poesía colombiana, de los poetas, de los escritores, y por eso le dieron sombrerazos a granel y le perdí la pista. Pero sí he escuchado así esos comentarios así hacia él. Y no puedo opinar porque no lo he leído, o sea, no. Sí, él dice que tiene muchos libros, ensayos de poesía, novelas, pero no lo he abordado, Ala. No se pierde mucho. Yo leo lo que él publica en el Face, no leo más de ahí. Y el tipo sí es editor y ha publicado buenos, digamos, buenos poetas. Pero no, es que y lo que dice Ángeles, hay mucha gente en el Face. Yo no sé, es que ese tema de compartir, yo publico, comparto, pues porque yo no tengo otro, como yo no estoy metido en el mundo literario, no estoy metido, yo no voy, no estoy metido yo voy solamente cuando ni siquiera cuando me toca ir, pero yo no estoy metido en el cuento de los poetas ni nada. Entonces, para mí, la única, ¿cómo se llama eso? Que yo tengo las redes, que básicamente manejo redes nomás Instagram y Face. No tengo nada de publicar. Yo le pasé aquí a Dianita el libro que recomiendo para estas sesiones y para todas. Uno de los libros es La cocina de la escritura, que yo creo que ustedes lo conocen. Y es un manual que me gusta mucho porque relaciona el proceso de escribir y corregir y con cocinar, con cocinar, ¿no? Y me gusta mucho como esa relación que establece este manual y por eso me parece que es distinto como otros. Entonces ahí inicialmente en el capítulo, en el capítulo inicial, eh, presenta un interrogatorio hacia el lector en torno a preguntas que han surgido acá y que siempre nos surgen, como ¿por qué quiere escribir? ¿Por qué quiere leer? ¿Para qué quiere escribir? ¿Qué tipo de escritor quiere ser? ¿Qué busca con eso?
Y me parece que esas preguntas son importantes, ¿no? Para la fama, para el prestigio, para que me aplaudan, o para meditar, o para, no sé, y me parece que esas preguntas debería siempre uno tratar de contestarlas, al menos para sí mismo, ¿no? Y creo que poco a poco uno va decidiendo por lo esencial, o sea, en vez de likes, quizás se elijan otras cosas más esenciales, ¿no? Que sea algo más intimista y más reservado. Y en vez de asistir a tanto recital allá, decir cosas allá, entonces es como asistir más bien a su propia fiesta interna de regocijo y de autoaprecio y de autorreflexión, ¿no? En torno a la vida. Pero también eso es muy relativo, ¿no? Sabemos que hay personas que buscan el aplauso y el prestigio y estaba pensando ahorita al escuchar a Fernando, escuchar a Ángeles, el caso de Stefan Zweig, y seguramente ustedes lo han leído, que es catalogado como uno de los escritores suicidas, ¿no? Como algo extraño, ¿no? Porque tal vez no se acerca al caso de la Pizarnik, ¿no? De Alejandra Pizarnik, ¿no? Que desde mucho antes ella siempre fue medicada y diagnosticada, pues, y pues tenaz, ella siempre tuvo que lidiar con eso y en su diario, al menos esta edición reciente que salió de 1000 tantas páginas que llegué hasta la mitad, hasta la 500 algo, pues está atravesado por ese signo de dolor y de depresión y consumo de pastillas para, desde la medicina, lidiar con eso tan difícil, con ese monstruo que ella tuvo que convivir a diario, ¿no? Pero Stefan Zweig, pues como que no se acerca a ese caso y sin embargo el hombre se suicidó, ¿no? Pero decía el comentario es que decía, ¿cómo es que alguien que no fue uno de los mejores escritores de su época, que había muchos más mejores y buenos y contundentes, cómo es que tuvo ese éxito, ¿no? De llenar salones completos, de abarrotar escenarios cuando él iba a presentar un libro, cuando él iba a hablar de algo, ¿no? Y todos esperando su siguiente libro. Y entonces decía el narrador en este podcast que es sobre escritores suicidas, o que algo les pasó, algo terrible. Decía que definitivamente es porque le llegó al público, o sea, que algo en su manera de escribir era muy cercano, era pop, era muy contemporáneo quizá, y le llegaba esa escritura a la gente sin que fuera pues una lumbrera y sin que fuera el mejor de su generación. Y entonces eso es extraño, así como Fernando se plantea que por qué publicamos, por qué se publica, y quizá al acercarse a un texto uno mira, bueno, ¿de quién es? Y ya como que eso le da ese sello de tranquilidad o esa, sí, como que, bueno, entonces no estoy perdiendo mi plata, no estoy perdiendo mi tiempo porque responde a un nombre y a una marca posicionada en el mercado. eh, pues esto puede suceder, ¿no? Hay escritores que ya saben cómo llegar desde el mercado a las masas, ¿no? Y editoriales. Y Alexander, mira que volviendo al tema del premio Nobel, yo creo que uno es merecedor de un premio cuando uno cree que no se lo merece. Me explico. Si en este momento yo te preguntara a ti o me preguntaran, ¿usted se merece el premio? Si el otro año le dan el premio Nobel, ¿usted está contento? Obvio que uno dice que no, pero ¿cómo me lo van a dar si no he escrito todavía mi obra? Estoy empezando, nadie ni siquiera la ha leído.
No, le dieron el premio. Usted tenía ya a alguien, no sé, la palanca, lo que fuera, y usted salió como una balota. Sí, yo he escuchado, eso es muy cuestionable y ya, Durísimo. Ángeles, nos hemos escuchado en torno al cuestionamiento de premios y reconocimientos y eso es debatible, ¿no? Yo he escuchado y he hablado con Fernando Celia Herrán y él ha sido también jurado en muchos concursos y me dice, sin decirme el nombre de los concursos, ni de las universidades, ni de los centros que lo contratan, que en muchas ocasiones ya desde el inicio le dan el nombre de los ganadores a los jurados. Y casi que son, no amenazas, pero sí como que desde el inicio empiezan a presionar que esos son los ganadores y, y se acabó, ¿no? Entonces él, por ejemplo, es uno y Omar Garzón, por ejemplo, son personas que nunca envían nada a concursos, a ningún concurso, y más bien apuntan es como otra cosa. Bueno, yo nunca he mandado a concursos. No, nunca he mandado a concursos, perdón, porque antes, quizás me quedó como un trauma porque cuando he mandado a concursos de pintura antes, bueno, no me los rechazaban y todo eso, pero no es que me doliera el rechazo, sino que yo a algunos de los jurados los conocía, eran amigos míos, y ellos todavía no sabían pintar, estaban en una etapa en proceso, ¿no? De aprendizaje. Claro, de Entonces yo decía, formación. ¿cómo? No, que sí, de formación. Claro. Entonces yo digo, no lo decía por mi obra, porque yo especialmente, sí, obviamente puedo decirlo por la mía, pero veía que habían rechazado a otros que eran unos cuadros hermosos, hermosos. Y yo digo, pero ¿cómo? Si tienen buena composición, están bien hechos, hay equilibrio, las formas se complementan, los colores, bla, 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 ¿por qué se lo rechazan? Y entonces me di cuenta que esas personas que yo conocía estaban en proceso de formación y que por ahí no tenían las herramientas todavía como para saber juzgar bien una obra o no. Y entonces yo dije, no voy a mandar más porque yo qué sé si la persona que está juzgando la obra sabe, pero no por una cuestión de, no. A mí me tienen que elegir. Me pasó porque yo esas personas las conocía, era en mi ciudad. Y veía, porque uno puede pasar a mirar cuando la gente va a retirar lo rechazado, lo que fue eliminado, digamos, lo sacaron, que no lo eligieron, y yo me quedaba boquiabierta de ver cada cosa hermosa que realmente se merecía un premio, y de personas, qué sé yo, algunos con trayectoria y otros no. Y nada, me daba mucha pena y dije, no, sentí que no valía la Sí, pena. Y entonces cometí una trampa. ¿Qué hice? Empecé a leer las bases de los concursos y vi que en las bases nadie pone que no se puede participar con un seudónimo. Entonces yo agarré y me inventé un seudónimo que se llama Fermín Castillo. Entonces yo pintaba una obra y encima no pintaba mi estilo, pintaba una obra como si fuera parte de la masa, ¿no? Como que hay como parece que hay oleadas, que todos escriben igual, todos pintan igual. Entonces yo agarré y dije, bueno, voy a hacer composición. Un día fue portuaria, otro día otra cosa, otro día era de otra cosa, pero no era no a mi estilo. Y entonces firmaba Fermín Castillo, atrás firmaba con mi verdadero nombre, documento todo, le pegaba un papel arriba que decía Fermín Castillo atrás, ¿no? Entonces empecé a ganar premios y yo dije, no, acá hay algo que está mal. Por supuesto que me llamaban, le daba teléfonos que no eran míos, le daba el de mi marido, el de una amiga, le decía, si te llaman de tal cosa, decirle que no estoy, que Fermín no está en este momento, que llame, que le vas a pasar el mensaje. Bueno, la cuestión es que gané menciones, gané, qué sé yo, de todo un poco y nunca fui a buscar los certificados.
porque no me interesaba, porque yo quería comprobar algo. Y ahí me di cuenta de que no tenía que participar más de los concursos, porque estaba todo como minado por estupideces, o sea, no porque, no, yo tengo que ganar con lo que hago, no, porque mi estilo puede no gustarle a nadie y está perfecto. Aparte, mis obras tratan mucho de cosas medio como monstruos. ¿A quién le va a gustar? No a todo el mundo. Bueno, entonces dije, bueno, listo, comprobé lo que yo necesitaba comprobar, me di cuenta de que si pintaba como pintan todos iba a tener progreso, dentro de los premios me refiero, ¿no? Porque yo tenía progreso por mi lado con lo mío de otra manera. Dentro de la masa de artistas con concursos y que me iban a invitar acá y que me iban a invitar allá, era si pintaba, era hombre, Fermín Castillo, pintaba las pelotudeces masificadas que hace la masa común y listo. Y no era yo, no era Ángeles la que conocían. Y bueno, acá tengo algunos cuadros en mi casa de eso que no son mi estilo, con los que después mandé a alguien que no conocía a nadie a buscar mi obra porque había que retirarla. Pero quiero decir que no, yo no. Y así es con todo, con la literatura es igual, si tenés amigos y qué sé yo, lográs ascender y que te den premios y cosas. Lo sé porque en eso sí estoy metida en el medio y a veces cuando tenemos varios, no pasó últimamente porque una de las veces fue Alexander, que fue absolutamente imparcial en todo, lo mismo Liz Colman de Paraguay, nada, ni un problema. Pero sí, antes de eso sí, había gente que forzaba para que gane alguien y eso no, fuera. Cuando empezaban a hinchar mucho para que gane alguien, ese poema volaba. No, al menos nosotros en el museo no le dábamos nada. Ángeles, me hace acordar de que el premio Alfaguara, ¿cómo se llama? Salvar el Fuego, el mexicano Arriaga. Arriaga era muy cercano a Mutis y a García Márquez. Y era o es, porque Arriaga no ha muerto, el cineasta, ¿no? El guionista, él es novelista también, y estuvo en la feria, pero ahí lo escuché por ahí en alguna charla, pero el último libro no lo he leído. Salvar el Fuego a mí me gustó mucho, y en Twitter él tiene cuenta y mostró el paso a paso, él duró 6 años armando esa novela sobre México y la historia central es sobre la relación entre un convicto en una cárcel del DF y una bailarina de estrato 7, ¿no? De una zona exclusiva de México. Y esa es como la historia central, ¿no? A mí me gustó, pero en subirlo en Twitter él contaba que le sucedió lo contrario a lo que Ángeles nos comenta. Él se hizo pasar por mujer y entonces envió su novela con un seudónimo de mujer y los datos de una mujer, y al abrir el sobre encontró otro sobre que era el de él, el del verdadero autor. Entonces él, como si fuera un heterónimo, como un heterónimo, ¿no? Pessoa, como Pessoa. Entonces él se disfrazó de mujer. Y aquí en Colombia, muchos pegaron el grito en el cielo porque los reconocimientos y premios y apuestas eran solo para mujeres. Y parece ser que ahora solo se publican a las mujeres. Y las mujeres son las que vale la pena ser leídas, ¿no? Pareciera que eso está como en el aire, pero por ejemplo, la última mujer que yo leí, y creo que yo lo compartí, por ahí puse la portada del libro, Tirar y vivir sin pena, me parece, sobre María del Mar Ramón. Pues es feminista, definitivamente. Y parece ser que ahora eso es lo que vale y lo que se publica, ¿no? El fenómeno opuesto a lo que Ángeles plantea. Y bienvenida a nuestra invitada Ofelia. ¿Cómo vamos?
Me alegra mucho que nos acompañe. Me gusta Buenos mucho. días. Buenos días, bienvenida. Gracias, don Alexander. Pues encantada de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo estas maravillosas lecciones. Empecé un Muy- poquito tarde, pero bueno, No, siempre las puertas están abiertas. gracias, Bueno, don y para Alexander. complementar esta reflexión, a mí, pues, y Kino a mí me gusta mucho. ¿A quién no le gusta Kino? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero me gusta mucho esta imagen de Kino y, y para contribuir a esta reflexión, ¿no? En qué medida entonces, mm, por qué escribimos, para qué escribimos, cómo leemos y qué es lo que buscamos al momento de intervenir los textos y para qué lo hacemos o para quién, ¿no? En algún momento entonces se habla de pensar en el lector, pero, pero eso tiene sus implicaciones como lo hemos escuchado acá. ¿Por qué no en primera instancia pensar es en escucharse y en sentirse y realmente en encontrar su voz? Y lo otro vendrá después. Hay escritores que nunca se preocupan ni por sacar sus textos, ni publicarlos, ni nada. Vi una película y es que no encontré después el título, no lo volví a encontrar, y es japonesa. Es japonesa, de pronto Ángeles ya la vio, no sé. Y entonces, en la historia se parece a Kokoro un poco, a Kokoro. No sé si han leído a Natsume Soseki. Me encanta ese autor, Natsume Soseki, el autor de Soy un gato. Y entonces, en esa película se plantea la relación entre como un sensei de escritura, un maestro y un discípulo. Totalmente opuestos, porque el maestro vive solo por allá a las afueras de la ciudad, tiene como una vecina que le ayuda ahí, como en los quehaceres, y ya, y de resto, la película muestra al maestro escribiendo, leyendo, ¿no? Y entonces el dilema está en que el discípulo pertenece a ese mundo de los likes, de la fama, del prestigio, quiere ganar el Nobel, y para eso entonces necesita ganar Premio Nacional de Literatura, porque ese es el trampolín para la fama internacional, ¿no? Entonces, el discípulo empieza a visitar al maestro y se da cuenta el discípulo que no sabe escribir, que no tiene el temple, no tiene la dedicación, no tiene el talento, le falta como eso interior que muestra el maestro, ¿no? Esa tensión interna, espiritual, no sé, casi litúrgica, ceremonial, pero que él no necesita fotografías, no necesita Facebook, no necesita, ¿no? Él ya está como en la otra orilla, este maestro, este señor escritor, no necesita reconocimientos o que le digan que está bien o está mal, ¿no? Él lo hace por pasión, por gusto, por respiración, porque hace parte de su vida. Y entonces el discípulo desesperado por llegar a ese nivel, pero lo que él quiere pues son cámaras, son los reflectores, ¿no? Del escenario, ¿no? Encuentra el baúl de manuscritos del maestro. El maestro no publica, el maestro no publica, no busca editores. Los editores que lo han buscado, las editoriales, él les cierra la puerta, él no quiere dinero, él no quiere. Entonces, el maestro tiene un baúl con sus manuscritos, con sus textos, como rollos, y entonces se encuentra ese tesoro ahí el discípulo y se le roba un manuscrito. Se le roba un manuscrito y como el maestro no vive conectado al mundo occidental o a esa otra parte, ¿no? De la fama y de la gloria de la literatura, entonces se le hace fácil al discípulo enviarlo a un concurso, le hace algunos cambios y lo envió a un concurso y gana, y mejor dicho, es famosísimo y el mejor escritor de Japón. Y entonces el maestro se entera porque además el discípulo se le mete con la vecina, con la muchacha que le está ayudando a los quehaceres
y de algún modo tiene como un amor, pero es muy respetuoso, o sea, no es como, no es como, por ejemplo, en Lolita, ¿no? De Nabokov, no, aquí es algo como tan respetuoso, como espiritual, ¿no? Que este maestro siente hacia esta muchacha, totalmente, sí, un respeto y a la larga como que él escribe es para ella, pero desde el silencio, o sea, nunca se pasa de la raya. Y entonces él se le mete al rancho, le quita su novela, le quita la muchacha, mejor dicho, es una cosa terrible en todo sentido y no les cuento el final, pero hacia el cierre, hacia el final, eh, ni siquiera hay como gritos o reclamos de parte del maestro, sino que entra en un estado de silencio total, de mutismo y de depresión, y no vuelve a levantarse de su cama, porque además es en el piso, ¿no? Es una casa muy humilde, muy sencilla la del maestro. Sí, Y quería compartir esa película como para un pie de página de la reflexión. claro. Tema maravilloso. ¿Cómo, cómo hay en la vida personas tan raras? Sí, señora. ¿Mm? Hay una película también de un escritor que encuentra escrito. Alguien se olvidó en algún lado, creo que algo así bien no me acuerdo, y lo edita y se hace famoso. Y un día aparece el autor, que era un viejito, muy viejito, y le dice que lo enfrenta. Esta es la que actúa Jeremy Irons, ¿no? Puede ser, la verdad. Jeremy, sí. Pues sí, esa película es muy interesante también, me gusta mucho. Se encuentra accidentalmente en un vagón, que él hace un viaje y se encuentra con una maleta vieja y dentro encuentra los manuscritos. Y pues qué maravilla, ¿no? Y además es un escritor que no sabe qué publicar, no encuentra como su tono y se encuentra con esta joya, pues claro, lo publica y cuando lo publica la fama, el prestigio, todo eso le llega después el autor verdadero y le dice, le voy a contar una historia. Sí. Antes se la iba a contar. Sí, y le cuenta la historia, entonces queda descubierto. Hay varias así y no sé si han visto otra que se llama El escritor. Ese es el título de la película, El escritor. Es española. Entonces, el escritor es la historia de pues, una persona que quiere ser escritor, asiste a talleres, asiste y nada, o sea, no, por ningún lado encuentra su tono, encuentra la historia, todo es, el profesor le da durísimo, dice, pero lleva 5 años en el taller y escriba algo original, escriba algo con emoción, hable desde sus entrañas, mejor dicho, hable de usted mismo, y esto no sirve para nada, y me he dicho así delante de todos y frustrado totalmente. Entonces, y pelea con su esposa y además el contrapunto de la película es que la esposa sí es famosa, es escritora y escribe cosas para él como insulsas, como de la farándula, pero que a la gente le llega y por eso es leída, muy leída, recibe un premio. Es una película que me gusta mucho. Yo la he visto como 4 veces ya. Y entonces él dice, bueno, entonces voy a empezar a ser boyerista. Lo que dicen que hace, eso me lo contó eh, eh, el editor de Puesto de Combate, Milcías Arévalo, que, por ejemplo, en este momento como que se replegó mucho más. Él ya no volvió a la feria, ya no, ya no tiene allá su stand de la Sociedad de la Imaginación, no volvió a sacar su revista, llegó hasta el número 85, como que, como que sí, como que se replegó allá que tiene una biblioteca muy buena ya, y solo se la pasa leyendo y escribiendo, y ya no quiere saber nada más del mundo literario. Y entonces él me decía que Belio Rosero, el autor de Los Ejércitos, eh,
Él hace eso, no sé si tendrá un telescopio, ¿cómo se llama? Y empieza a mirar, empieza a espiar, empieza como, sí, desde su habitación, empieza a espiar la vida de las personas y a partir de ahí eso nutre su escritura. Entonces, algo así le sucede al personaje de la película El Escritor. Empieza a espiar a sus vecinos, él se cambia, él se separa y se cambia y se va para otro lado y empieza a espiar. Y no les cuento el final porque es muy llamativo, o sea, al fin de cuentas él encuentra su historia, encuentra su tono, pero no les cuento cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el final. Bueno, aquí yo puse esto a propósito, es decir, aquí yo estoy compartiendo esto de podar, porque le dicen uno hay que podar, hay que limpiar el texto, que sea legible, ¿no? Bueno, pero ya hemos abonado mucho al respecto en torno a eso, en torno a esto. Y el contrapunto es lo que pide la academia, lo que pide la escritura académica, lo que pide, por ejemplo, los artículos indexados, lo que pide para catalogarse como un científico, un escritor de ciencia, para obtener puntos en Colciencias, para ganar fama y prestigio como gran investigador y lo que en general se pide es que ya sean productos terminados y que merecen un porcentaje, merecen un punto, merecen una nota, merecen un número, y se cree que ya son textos terminados cuando la escritura se parte o se conecta a otros textos, viene a otros textos y se conecta a otros textos. O sea, un texto no es aislado, eso lo sabemos porque se conecta a textos de los cuales se nutre desde la intertextualidad y está sujeto a otros textos que vienen, ¿sí? En ese sentido, pues hace parte de esa red de textos y por eso uno dice, y por eso uno escucha escritores que duran años y años revisando su texto, revisando, sin que nadie lo lea, sin publicarlo, porque es algo muy íntimo, ¿no? Es ese diálogo interno desde las vísceras, como dice Ángeles, ¿no? Desde las entrañas, en contrasentido a lo que pide la escuela, lo que pide el colegio, lo que piden los lingüistas, ¿no? Lo que pide la estructura curricular, digo yo. Y además de eso, sabemos que en el ámbito académico es más importante el número de publicaciones, la cita bibliográfica, que digamos el proceso detrás de bambalinas y el disfrute y el goce, ¿no? A veces incluso en esa carrera enloquecida por las publicaciones, por los indexados, por la fama también investigativa, ni siquiera hay tiempo para la lectura. Y lo que uno se entera es que tienen sus negros, ¿no? Como sus esclavos, sus escritores ocultos. Hay películas, además, sobre eso y libros. Sus escritores ocultos y los contratan y en últimas, pues ellos seguirán ocultos porque el que gana el prestigio y el dinero, pues es el autor que los contrató. Claro. Encontré pues hay muchísimo material y quisiera que escucháramos aquí y yo sigo aquí también en YouTube. Yo sigo yo sigo audios, podcasts de muchos temas, entre ellos de escritura, de libros, pero también de asesinatos, pero también, bueno, de tecnología, de inteligencia artificial. Y también en YouTube yo sigo muchos canales, entre ellos el de esta señora que me parece, pues, interesante, llamativo. Entonces, quisiera que la escucháramos y luego escuchar reacciones, a ver qué opinamos. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? No, no se escucha. ¿Sí se escucha? Bien, yo escucho bien.
No, Sí. pero Alex se refiere al audio del computador, del video. No se escucha. Hay que poner el video, no entiendo. Yo pongo el video y lo escucho, o Alexander lo pone, no sé. ¿No se escucha? Por momentos. No queremos estar solos. Hay que aprender a ser mente crítica de los. No lo saqué. Super Dance. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Búsquela, a ver, porque vea lo importante que
Bueno, ¿qué opinan? Es un, digamos, lo encontré y creo que ayuda como a abonar nuestra reflexión, ¿no? Alex, Señor. en la feria del libro de ahora me regalaron 3 revistas que se llama La Joven Parca. Mm, Y en esas revistas pues, de poesía hice un ejercicio que yo nunca había hecho como crítico. O sea, empecé a leer los poemas y empecé a criticarlos y a escribirlos. Y me gustó muchísimo el ejercicio porque me sentí en el papel de no de escritor, sino de como crítico. Y ahí caí sí. también un poema tuyo que se llama El viaje fantástico. También comentario ahí. Y también inclusive de otros escritores, de Rosaura Mestizo, ¿quién más? Bueno, hay también autores todos conocidos. Entonces me pareció un ejercicio muy chévere, ¿no? Sí, Nunca la bien. me gustó hacerlo. Entonces, Sí, está bien ese ejercicio. Y por aquí, doña Ofelia, tiene la palabra. si algún día te quieres, te puedo enviar mis notas con mucho gusto. Sí, sí sería, Eh, señora. Sí, señor, muy apropiadas las explicaciones porque realmente hay que tener en cuenta muchos aspectos en la escritura de cualquier texto. Por lo menos los tiempos, que hay veces son un poquito difíciles, hay que saber trabajar esa parte. La puntuación, pues imagínense que si no se coloca bien la puntuación, pues el texto no se va a comprender, va a ser una situación muy difícil y que no provoca ni leerlo. La ortografía, pues también, importantísimo. Y toda, pero uno va escribiendo y leyendo sus apuntes, como decía su merced en una ocasión, tachando y volviendo a revisar. Así es como uno va aplicando todas estas lecciones y uno mismo se va dando cuenta en dónde están sus errores para realmente no sacar a la luz pública un texto que esté con errores, ¿no? Pues puede tener sus errores porque nada es perfecto, pero entonces también exagerar. Y yo le facilité aquí a Dianita para que nos ayude a subir a la plataforma varios textos, la cocina y la escritura, le facilité la gramática de la fantasía, ese libro es fenomenal, de Rodari, lo recomiendo muchísimo, y le envié también la poesía completa de Blanca Varela, el arte de la novela de Kundera, que ese también es un referente en torno a la escritura. Y bueno, un bonus track, Scorpio City de Mario Mendoza. Y Dianita nos va a ayudar ahí a subir ese material para acceso, para que todos tengamos acceso y podamos revisar. La tarea que sugiero, además, Ángeles hizo la tarea, ¿no? Y Liz, y nos la mandaron con 2 días de anticipación. No sé si les gustó el texto y no sé si Ángeles quiera leernos su tarea. Ok, la leo, la busco enseguida, un segundito. Sí, señor. Y ya les comento entonces nuestra tarea para la próxima sesión. Sí, señor. La tarea continuamos. Yo también hice la tarea. Bueno, ¿se escucha? Sí, señora. Pasó la realidad y de un trompazo me avisó que la felicidad eran momentos. Triste, ya me había tragado el sapo de la eternidad toda mi vida. El alma se me había caído en un pozo sin fondo, porque era tan grande la herida que me entraba el puño, y por más que lo llenaba de lágrimas, por algún lado desagotaba. Así que preferí dejar el alma partida al medio y sentarme a esperar.
Ángeles, gracias. No, por nada. Pues ahí le pediremos el favor a Dianita que nos ayude a subir las tareas, sobre todo Ángeles que como que no puede accesar. Pues mi tarea la titulé El sueño de Jacobo. Si un personaje de la literatura pudiera salir de su libro, arrancarse de su historia fantástica para materializarse, ¿cuál sería? ¿Quién le gustaría? Preguntó Jacobo desde el otro lado de la mesa. A mí me gustaría que fuese el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo pondría a caminar por ahí, por las calles de Bogotá. Respondió desplegando una sonrisa no muy convincente al escritor, quien se ocupaba de nombrar diferentes personajes de la narrativa contemporánea, personajes que se salían de sus páginas movidos por la idea de hallar a quien los había creado. Jacobo miró al escritor. A mí me encantó Madame Bovary, me enamoré de ella, aunque a veces me daban ganas de matarla, dijo. A mí me encanta más Nana, la libertina de París que obtiene todo arruinando la clase adinerada. La mosca de oro que pudre y corroe la sociedad de su época, señaló. Jacobo se quedó mirándolo, ya que no había leído Nana, una de las grandes obras del realismo francés del siglo XIX, escrita por Emilio Zola. Jacobo y el escritor estaban a la mesa comiendo con los demás comensales quienes intentaban unirse a la conversación, aportando personajes de la literatura universal y risas. La conversación terminó. Se dirigieron hacia la puerta del hotel. Cada cual reclamó su abrigo, su sombrero y su sombrilla. Se despidieron esperando volverse a encontrar un día. Fueron abrazos que olvidaron el frío, la lluvia y renovaron la amistad. Jacob optó más bien irse a pie a casa. ¿Por irse a pie a casa? No, irse a pie a casa. Pero debido al viento caminó pegado a las paredes, sujetándose fuerte de lo que hallara a mano para no salir volando. Extrañamente, vio la realidad trastocada. Ciertas gotas de lluvia no tocaban el suelo, ni las ventanas, ni el paraguas. Al contrario, se devolvían al cielo. No podía saber si le pasaba solo a él no a los demás, o si había perdido el sentido de la realidad. Llegó a casa como pudo. Sacó la llave y abrió la puerta antes que el viento se la arrebatara de las manos. Era una casa confortable. Avanzó hacia su interior, deslizando las manos por las paredes, registrando en su tacto la familiaridad del hogar. Su tacto reconoció todo el interior de la casa mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad antes de saludar de beso a su esposa y alzar en sus brazos a su pequeña. Ingresó a su estudio, un escritorio con su respectiva silla y una modesta biblioteca conformada por algunos libros de literatura, música e historia, heredados de su padre, revistas de farándula y varios números de su revista Puesto de Combate de Milcíades Arévalo que releía en las noches antes de acostarse. Se quitó los zapatos, se sentó a leer la novela que había dejado a la mitad la semana pasada. Pronto habitó un país extraño. El calor era insoportable. Vestida de paisano, estaba en la boca del infierno. Y por más que gritara, nadie oía en ese pueblo deshabitado, en ruinas y molinos de viento, casas sin puertas, hierba creciendo en medio de las calles, sin torres ni campanas. Estaba soñando, oyó campanazos o voces a lo lejos. Una mujer lo esperaba al borde del sueño. Entonces se abandonó dentro del libro, atormentado por la sensación de ser él un personaje literario. Es mi tarea. Está muy bueno, Alexander, pero usted ya se puso fue a escribir una novela. Primer capítulo. Pues es movido por los textos de Ángeles, porque con semejante narrativa de Ángeles, pues quién no se va a sentir invitado a imitar un poco. Sí, claro, eso salpica.
Señor Ofelia, ¿tiene la mano levantada? Sí, señor. Para lo de Mafalda. Ah, sí, señor, adelante. Ven. Yo escribí poquito. No, Dice así. es importante, así sea un renglón o 10 páginas o 500, eso es valioso. Sí, señor. Cura para el alma. No puedo más que expresar este dolor, el dolor que me agobia y me deprime. A sentir el sufrimiento de mi madre ante un hombre que la humilla y la reprime. ¿Cuánto diera por liberarla para siempre de un ser tan insensible e inconsciente que se cree con todos los derechos para actuar de manera prepotente? Su corazón tan frágil me preocupa. Siento sus latidos muy aprisa, que ponen en peligro su existencia mientras aquel hombre la mantiene sumisa. Es el precio que debemos pagar por tolerar unos seres despreciables que imponen su fuerza y su poder cometiendo acciones muy cobardes. Quisiera encontrar la medicina que calme para siempre este dolor, que muy pronto vea a mi madre libre disfrutando con sus hijos del amor. Señor Ofelia, muchas gracias. Muy bien. Señor. Sí, es un texto con potencial. Ahí se colgarán libros y vamos a ver si algún podcast de los que sigo se puede colgar para ofrecer material ahí para explorar. Ahora sí, bueno, no sé si alguien más quiere leer algún texto y quiero compartir la tarea, lo que vamos a hacer. El ejercicio que se propone y que va a estar ahí en la plataforma es este. Ya Diana tiene la presentación. Señor. Es que yo he visto que en la plataforma no la actualizan. No, pero ya esta semana se va a actualizar. Hemos estado Que uno colgados con tareas y de hecho, trabajos, pero ya esta semana dije, bueno, voy a mirar se va a actualizar. y qué tarea hay. Y no había nada, ni material. Y no, sí, qué pena. Y yo creo que eso ya se va a poner al día. Este, Esta es la sugerencia. Entonces está en mayúscula además. Y es un texto que se sugiere corregir cómo se va a intervenir. Y el segundo ejercicio es transformarlo en texto literario. ¿Qué sale de ahí? O sea, como un cuento, no sé, que sea un texto literario. y luego volverlo literario, ¿o cómo es? Sí, señor. Puede ser alguna palabra que me ayude a mí a transformarlo, puede ser alguna idea, puede ser a partir de ahí que surge, o sea, no importa, ¿sí? No tiene que ser línea a línea, pues, y transformarlo en una novela, pues no. Puede ser un verso, puede ser una historia, una pequeña historia, puede ser, incluso puede surgir algo que no tenga nada que ver con este texto, porque eso puede suceder. ¿No? Es algo totalmente opuesto, algo que ni siquiera tiene relación con esto. Y además, pues hay errores ahí, al menos son evidentes los ortográficos, ¿no? Bueno, y no es más, eso es todo. Eso es todo por hoy. Alex, de la Señor. tarea anterior, yo no entendí, había que escribir una historia con base en la imagen. Sí. Sí, señor. Sí, señor, es Mafalda. ¿Qué Básicamente era eso. tenía en la mano que yo no vi, no entendí qué tenía en la mano? Era un reloj, ¿qué era eso? Podemos compartir. A ver, Señora. y le di zoom y Podríamos compartirla. Una bandita de esas curitas que son para las heridas, para las lastimaduras. no, yo sí perdí el año ahí, estando en un reloj. Y claro que yo escribí un texto sobre eso, pero pensando en un reloj. Pero ¿lo quiere leer su merced? ¿Lo quiere compartir? Chico.
Hágale. y además muy poético. O sea, quiero decir que no fue tanto prosa, Ah, pero no, pues, pues adelante, tiene la palabra. espéreme, ya lo leo, es muy cortico. Dice, no, no alcanza ni siquiera. Comencé a escribir, pero no. Objeto inanimado pegado al tiempo, mañana innecesario, aparte de mi historia, ninguna otra. Fue lo que es. Y eso es como que un poema, una sentencia, Sí, sí, sí. tiene. De escribir algo sobre la imagen, pero como siempre pensando en el tiempo y no en la curita, que nunca la hago, la verdad. Entonces, ahí sí perdí pero bueno, prometo que la tarea que viene seguiré los parámetros. Bueno, y no es necesario, ya sabemos que aquí son como sugerencias, como sugerencias, pero puede salir otra cosa distinta y no importa. Si era una curita lo que tenía. Ay, me atoré. Está duro acá en Bogotá y me imagino que allá en Zipaquirá, Alex. Uy, es que ha hecho un frío desde ayer, pero terrible. Eso amaneció lloviendo. Hoy ya está saliendo el sol, pero uy, no, no, eso parece el páramo de las papas. Yo estoy ya como un viejito aquí. Mejor dicho, no quiero salir. No quiero salir a nada. Ah, estaba compartiendo la presentación pasada. Ya con la aclaración de la curita ya. Sí, ya Ángeles nos ayudó. Esa es la presentación pasada. Ya se la pasé aquí para que Diana nos haga el favor y lo suba. Que fue básicamente sobre la lectura y Ángeles nos ayudó ahí a reflexionar muchísimo sobre la lectura. Esta es la tarea pasada. Sí. Bueno, voy a dejar aquí de grabar.